El 5 de junio de 2022, Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas celebrarán elecciones ordinarias para elegir a sus próximos gobernadores, además de Durango, donde también se renovarán 39 alcaldías, 39 sindicaturas y 327 regidurías, y en Quintana Roo, 25 diputaciones locales. Se trata de 6 entidades que representan un 11% del total de la población del país. Pero este proceso electoral mostrará la tendencia a seguir en 2024 cuando se tenga que elegir el relevo de Andrés Manuel López Obrador. De eso y mucho más nos platicará Arturo Espinosa, director de la consultora Estrategia Electoral. Acompáñenos aquí en Sumando Voces, Elecciones 2022. Buenas tardes, pues así es, se va calentando los ánimos porque este año tenemos un proceso electoral en 6 entidades del país y para hablarnos acerca de esta situación, pues tenemos a Arturo Espinosa, director de Estrategia Electoral, que es una consultoría especializada en el tema. ¿Cómo estás, Arturo? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Claudia? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos siguen. Pues muchas gracias, también nosotros de lujo con tu presencia para que nos expliques en qué va el proceso electoral y sobre todo, pues, ¿cómo ves tú a los partidos políticos? ¿Cómo van a llegar a este proceso electoral? A ver, yo creo que por un lado, nuevamente es una elección de gubernaturas. Me parece que es la última en la que quien se juega su capital político es la oposición, ¿no? De todos los estados que renuevan gubernaturas, todos son gobernados por la oposición, ¿no? Tamaulipas, Durango, Aguascalientes, son gobernados por el PAN, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo son gobernados por, bueno, Quintana Roo por PRD PAN y Oaxaca e Hidalgo por el PRI, ¿no? Entonces, me parece que los partidos de oposición, los 3 grandes partidos tradicionales, se juegan lo último que tenían, ¿no? El año pasado, en 2021, se jugaron gran parte de su capital político. El PRI se jugó 8 gubernaturas, perdió absolutamente todas y ahora se juega 2 de las últimas que tiene, ¿no? Ya después de esto se va a quedar nada más con Coahuila y el Estado de México. El PRD se juega prácticamente su último pequeño bastión porque pues es algo como compartido con el PAN y el PAN se juega uno de sus bastiones más importantes, que es Aguascalientes, ¿no? Un estado que ya ha gobernado en diferentes ocasiones y que forma parte de esta zona en la que el PAN tiene mucha fuerza, que es el Bajío, ¿no? Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes. Y por el otro lado, Morena va a, pues, nuevamente a mostrar, yo creo que a mostrar la fuerza que me parece que no está cuestionada, que Morena es un partido político fuerte, pero sobre todo aquí, más que la fuerza de Morena, yo creo que lo que quedará en evidencia es la debilidad de la oposición. Yo lo que veo es que la oposición sigue sin pies ni cabeza después de las elecciones de 2018. Se aferra a lo muy poquito que le queda, pero tampoco hace nada por renovarse, por hacer un planteamiento distinto, no, volvieron a la fórmula tradicional, la coalición entre estos 3 partidos políticos, vieron en dónde sí lograban formar coalición, en dónde no en todos los estados van en coalición, en unos van separados, y lo que se vio fue una imposición de candidaturas, ¿no? En el PRI en Hidalgo, la verdad es que tuvo muchos problemas, diferencias con el gobernador. En Quintana Roo parece que tampoco se ponen de acuerdo del todo para las candidaturas y creo que van a tener un escenario complicado. Para mí, en el mejor de los casos, conservan una de estas 6 gubernaturas. Las otras yo veo que las va a ganar Morena y varias de ellas con un cierto margen, ¿no? De hecho, creo que hay unas que están entregadas desde antes, ¿no? Creo que Oaxaca ya podríamos decir casi que es de Morena. El gobernador Murat se ha comportado más como
un alfil morenista que como un militante priista, ¿no? Entonces, sí veo yo que va a ser una elección más en las que Morena va a agarrar más fuerza. Así es, entonces esto nos hablaría, es un preludio de lo que estaríamos esperando también para el 2024 con el proceso electoral para elegir al próximo presidente. Yo no sé si un preludio, creo que la elección presidencial se comporta distinta y las elecciones locales, como lo hemos visto ya en varios procesos, se dejan llevar mucho por la elección presidencial. Digamos, el tsunami que vimos en 2018 de Morena no fue, a nivel local, no fue necesariamente porque tuviera las mejores candidaturas, sino fue un arrastre de el apoyo que recibía Andrés Manuel López Obrador, como en su momento pasó en 2000 con Vicente Fox, ¿no? El arrastre de Vicente Fox le llevó al PAN a ciertos triunfos que no se esperaba en su momento, y lo mismo le pasó al PRI con Enrique Peña Nieto en su momento. Yo creo que la elección presidencial se comporta diferente y ahí vamos a ver una carrera en la que, a diferencia de estas elecciones en donde la oposición es la que ha estado perdiendo y Morena ganando porque la oposición no encuentra cuál es su cauce. Yo creo que para 2024 la victoria o la derrota de Morena dependerá de sus divisiones internas. De sus divisiones internas y también tendrá que ver las acciones que tome en estos últimos 3 años el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A ver, yo creo que sí, el gobierno, mira, yo no creo que vaya a ser nada muy diferente. Lo que va a tratar de hacer el gobierno es presumir las obras en las que ha estado trabajando, el aeropuerto Felipe Ángeles, que está por inaugurarse, el Tren Maya, al cual le siguen trazando, cambiando los trazos, y la refinería Dos Bocas. Va a apelar desde luego a las clientelas que ha estado trabajando estos años, pero no creo que vaya a cambiar mucho. Ese creo que es uno de las, digamos, de los grandes descontentos o de las grandes decepciones. Llevamos esperando que Andrés Manuel López Obrador sea una persona diferente de la que hemos conocido estos años, y Andrés Manuel López Obrador lleva todo el tiempo siendo el mismo Andrés Manuel López Obrador, desde cuando fue candidato en Tabasco, cuando fue dirigente del PRD, cuando fue candidato a la Ciudad de México y cuando fue candidato presidencial. De repente matiza un poco sus discursos y demás, pero es el mismo Andrés Manuel López Obrador, con una gran capacidad de comunicar, con un gran manejo de el debate público y con una visión de país que a mi parecer tiene un diagnóstico estupendo, pero que no tiene las mejores soluciones como lo hemos estado viendo. Las acciones del presidente, entonces, bueno, van a seguir apoyando a su partido, pero ¿habrá otras situaciones que tú crees que también le puedan beneficiar? Digamos, lo de la consulta de revocación de mandato, ¿podrá también beneficiar, ayudar a Morena? Además de que en los próximos días van a estar realizando consultas, no consultas, foros a nivel nacional para informarle a la gente acerca de la reforma energética. Entonces, nuevamente estaremos viendo en los siguientes días a Morena teniendo un acercamiento más con la sociedad. ¿Qué piensas al respecto? A ver, yo creo que son cuestiones distintas. La revocación de mandato me parece que yo le veo ahorita dos finalidades, ¿no? Uno, sin duda, debilitar y cuestionar a la autoridad electoral. Yo creo que a Morena y al presidente, que es algo que también lleva muchos años haciendo, le conviene y le gusta tener una autoridad desacreditada, débil, con la cual tiene un fuerte enfrentamiento constante, ¿no? ¿Por qué? Porque pues si gana, no fue gracias a la autoridad electoral, fue gracias al apoyo de la ciudadanía, y si pierde fue por culpa de la autoridad electoral. Entonces, eso le sirve mucho, ¿no? Tener una autoridad electoral desprestigiada, y los enfrentamientos van a seguir. Un punto muy importante es, en 2023 se renueva la presidencia del Consejo General del INE y 3 consejerías más, lo cual, pues, esto
sin duda Morena lo va a buscar capitalizar con gente afín a Morena y afín al presidente. El otro sentido es, yo creo que lo que está buscando el presidente con la revocación de mandato es reafirmar, darle otro pequeño respiro a su popularidad y que eso le ayude para determinar la candidatura presidencial al interior de Morena y disipar los cuestionamientos. Para mí, la candidatura al interior de Morena está básicamente entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, y el presidente decidirá entre alguno de ellos dos, dependiendo la fuerza que tenga el presidente. Si es un presidente muy fuerte y que sigue siendo el principal activo de Morena, porque recordemos que la mejor faceta de Andrés Manuel López Obrador es como candidato, yo creo que será Claudia Sheinbaum. Si tiene un debilitamiento por su gestión y demás, yo creo que pondrán al que puede jalar más votos de los opositores de Morena, que puede ser Marcelo Ebrard, al menos yo así lo veo. Y me parece que este tema de la reforma energética es una creencia del presidente. Él siempre ha sido defensor de la soberanía energética y firme creyente de que la energía se debe de generar en el país y debe de ser controlada por el gobierno. Y aquí va a ser algo muy importante, porque aquí es donde en el legislativo se va a ver quién es quién. Mucho se debatió en las elecciones de 2021 cómo votaban los partidos políticos de oposición, quién le hacía, por decirlo coloquialmente, el caldo gordo a Morena en las votaciones en las que necesitaban, más allá de la mayoría que tenían, necesitaban una mayoría más amplia, y quién no. Y ese fue el debate básicamente entre las opciones que había, que eran la coalición Va por México y Movimiento Ciudadano, y esas fueron las acusaciones entre la oposición. Y yo creo que en la reforma energética eso es lo que se va a ver. Si la oposición, como se vio en este primer periodo ordinario de sesiones, sigue votando en bloque en contra de Morena de manera prácticamente sistemática, o si Morena logra convencer a alguien de la oposición, a un partido completo o a algunos de los diferentes opositores para que lo apoyen en la reforma energética, ¿no? Hasta ahorita lo que hemos visto es Movimiento Ciudadano y el PAN han dicho rotundamente que no a la reforma energética, el PRD sí, pero con menos contundencia, y el PRI es el que ha dicho, vamos a ver, ¿no? O sea, no estamos, primero, estamos de acuerdo primero mostraron cierta simpatía, después no, y ahorita lo último que han declarado es, bueno, puede haber cambios y estamos abiertos a escuchar, ¿no? Entonces, pues creo que, vamos a ver, también la otra cuestión importante para las elecciones de 2024, como lo decía, es en función de esta definición de la candidatura que tanto se divide Morena, ¿no? Digamos, yo estoy convencido que si se decantan por Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum será institucional y se quedará en el partido, y ya sea que buscará una senaduría o será la secretaria de Gobernación, una cuestión así. Pero si se decantan por Claudia Sheinbaum, yo creo que habrá que ver Marcelo Ebrard cuál es la actitud, ¿no? No recordemos, no podemos olvidar más bien que Marcelo Ebrard es discípulo de Camacho Solís, y en su momento Camacho Solís pues no le gustó cuando no fue candidato, ¿no? Y ahí hicieron un poco de operación cicatriz, pero no del todo. Y bueno, el otro factor sin duda será Ricardo Monreal. Ver cómo juega Ricardo Monreal sus cartas, porque pues, parece ser que él sin duda no será el candidato presidencial, pero es un factor, tiene un capital político importante, y me parece que es un político muy astuto y muy inteligente que va a querer ser un factor dentro de la elección presidencial. Habrá que ver el factor donde lo juega, si en el gobierno, como parte del gobierno y aliado de López Obrador, o en contra, porque también sabemos que Marcelo y Ebrard y Ricardo Monreal, si hay algo que saben ser, es ser camaleónicos en cuanto a que pues, cambian de color partidista conforme a sus intereses. Prácticamente creo que a Ricardo Monreal solo le falta ser panista, igual que a Marcelo Ebrard, ¿no? Solo les falta llegar al PAN con todas sus banderas. Sí, así es. Hay por ahí quien ha dicho que el problema de Morena es precisamente el propio partido, ¿no? Las divisiones que se están dando a su interior. Pero bueno, también me gustaría que nos
que nos hablaras de cómo vislumbras tú este proceso electoral. ¿Crees que sean muy concurridas las elecciones? Claro, son solamente en 6 entidades, pero ¿qué piensas tú que va a suceder? ¿Que la gente sí va a estar yendo a votar, sobre todo después de haber ido a participar en esta consulta ciudadana? Mira, a ver, yo no creo que la revocación de mandato vaya a ser muy participativa. Creo que no despierta interés en la ciudadanía en general, a lo mejor en algunos de los seguidores del presidente y de Morena, por cómo se ha planteado, porque ellos mismos lo han planteado como un tema de ratificación de mandato, no como un tema de revocación. Y aquí hay que decir algo importante: para que haya revocación, tiene que haber un descontento ciudadano real en contra del presidente, y yo no lo veo. En su momento lo vi en contra de Peña Nieto, que sí hubo un movimiento importante para que renunciara Peña Nieto a la presidencia de la República. Ahí es cuando hay condiciones para plantear una revocación de mandato. Aquí yo no lo estoy viendo. Frena lo intentó plantear, pero pues es una idea que fue un planteamiento que no tuvo mayor eco. Entonces yo no creo que la revocación de mandato sea muy, digamos, concurrida. En los demás, creo que en cada entidad va a ser diferente. Creo que hay entidades en donde la elección va a levantar poco interés. ¿Por qué? Por la historia que tienen, por las condiciones de la entidad y porque no creo que haya mucha competencia, ¿no? Por ejemplo, en Quintana Roo yo no creo que vaya a haber mucha competencia. Habrá que ver si la Carta de Movimientos Ciudadanos con Roberto Palazuelos levanta algo de interés por ser un perfil totalmente ajeno a la política y un perfil muy controversial que muchas veces a la gente le gusta, y no vamos a negarlo, a la gente le gusta eso, ¿no? Los hemos visto en varios casos. Mucho he oído que a Roberto Palazuelos lo asemejan con Samuel. Para mí no se asemeja a Samuel García. Samuel García tiene una carrera política que no tenía. Para mí se asemeja más a Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Un total outsider, pero que pues, levanta emociones en la gente, amor, odio, pero es lo que tiene que levantar un candidato. Entonces habrá que ver si le sale a Movimiento Ciudadano y esa elección se torna interesante. Pero de ahí en fuera creo que la única que puede levantar un poco de interés es Aguascalientes, porque es en la que veo competencia, ¿no? A lo mejor un poco en Durango, pero fuera de eso creo que las elecciones, la gente ha perdido, te repito, ¿no? Este interés, porque la oposición no está plantando cara, no está buscando algo que interese a la gente, y Morena tiene ya una base bastante grande que es prácticamente su voto duro. Habrá que verlo en las siguientes elecciones, pero me parece que su voto duro llega a casi un 30% en la votación y que ahí está, ¿no? Entonces, pues esa es la parte muy difícil, por lo cual no creo que las elecciones vayan a ser de mucha participación. Aparte, no hay ninguna elección federal que interese. Entonces, me parece que si llegan a 40% de participación, 50% en Aguascalientes, será un gran éxito, ¿no? Muy bien, y bueno, pues aprovechando que te tenemos aquí también, y quisiera preguntarte acerca de esta, de la consulta, ¿qué lectura le daremos en caso de que no haya mucha participación o en caso de que la gente vote por el no? A ver, no, mira, yo veo muy difícil que el no gane, porque insisto, la gente no está viendo en la consulta una posibilidad real para remover al presidente. Yo más bien creo que va a pasar algo lo mismo que con la consulta popular, ¿no? O sea, Morena va a tratar de sacar todo la tajada política que pueda. Está difícil porque aquí va a generar mucho enfrentamiento. No puede haber ni propaganda gubernamental, ni los partidos políticos no pueden promover a favor o en contra de la revocación de mandato, ¿no? Entonces, la verdad es que está muy acotado. Todavía tenemos mucho que aprender en este tipo de ejercicios de participación ciudadana, pero yo creo que va a pasar lo mismo que la consulta popular. Se va a llevar a cabo, va a ser la jornada, Morena va a tratar de hacer todo el escándalo posible, sobre todo va a tratar de debilitar la autoridad electoral, va a pasar y vámonos a lo siguiente, ¿no? Lo que sí creo es que les puede servir de manera muy importante de cortina de humo,
porque esto se va a dar al mismo tiempo que la discusión y probablemente la votación de la reforma energética y probablemente, si es como señala Morena, de una posible reforma electoral. Y yo creo que mientras estamos distraídos en la revocación de mandato, el Congreso puede meterse fuerte a estos temas y ni nos vamos a dar cuenta. Yo creo que ahorita es más importante seguir lo que está pasando en el Congreso que seguir este proceso de revocación de mandato. Así es, pues vamos a estar viviendo semanas muy interesantes y pues a quien le interese saber más de este tema de la reforma energética, pues recordarles que están haciendo un parlamento abierto que está siendo transmitido por las redes sociales de la Cámara de Diputados. Yo te agradezco mucho, Arturo, esta entrevista que nos diste y esperemos que en las próximas semanas volvamos a tener alguna otra entrevista contigo, seguir hablando de cómo van estas campañas que para entonces esperemos que ya estén pues bien arrancadas, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto y muchas gracias, Claudia, por tu invitación. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.